Un hombre con una pistola pegada a la mano estaba sentado en su automóvil respirando profundamente mientras apuntaba con la pistola a la cabeza. Su cara estaba llena de cicatrices de acné. Su cabello negro parecía extremadamente descuidado con el cabello desaliñado y lados desiguales. Su cuerpo delgado estaba bien definido con los músculos debido a su entrenamiento regular, sin embargo, tenía un cuerpo lo suficientemente delgado como para ser llamado insalubre, que parecía casi un atleta desnutrido más allá de su mejor momento. Aunque tenía poco más de 30 años, las bolsas oscuras debajo de los ojos hicieron que pareciera que tenía más de 50 años, mientras que las arrugas bien definidas en su frente por el ceño fruncido constante solo verificaron aún más la teoría de que tenía más de 30 años. Su cabello negro corto retrocedió lo suficiente como para definir las arrugas y el acné, manteniendo la atención allí más tiempo que en cualquier otro lugar de su rostro. Llevaba una camisa negra debajo de su chaqueta negra de cuero con manchas de color rojo marrón sobre ella y su rostro. Sus pantalones deportivos negros y las piezas de par negro también estaban manchadas, sin embargo, camufló con el color de la ropa. Detrás de él había una casa de 3 pisos lo suficientemente grande como para ser capaz de habitar 3 familias de 4. Sus ventanas se estrellaron y estallaron llamas, mientras que lenta pero seguramente destruyeron todo a su paso. Se puede ver a la gente afuera saliendo de sus casas en pánico. Mientras que la mayoría de ellos sostenían sus manos sobre sus bocas de ágape, otros sacaban sus teléfonos apresuradamente mientras machacaban rápidamente 3 números y colocaban sus dispositivos móviles al lado de sus oídos. Para Atlas, esta situación comenzó cuando apenas tenía 7 años, el día que su madre falleció de un ataque al corazón. Lloró y lloró durante 3 días seguidos, pero nadie vino a consolarlo, ni su padre, ni sus tías ni primos de ninguno de los lados de la familia, nadie. Decidió saltarse la escuela por un tiempo y pasar tiempo con su padre, pero la cara de su padre no mostró tristeza, solo indiferencia. Su padre lo miró con las miradas más frías que hicieron que Atlas se encerrara en su habitación para recordar todo lo que hizo con su madre. Solo desayunaba y cenaba mientras pasaba el resto del tiempo durmiendo, haciendo ejercicio, que era un nuevo pasatiempo que ganó para olvidarse de sus problemas, y jugando videojuegos, recientemente comenzó a disfrutar más y más. Un mes después, su padre se casó con otra mujer que Atlas nunca había visto antes. Esta mujer era hermosa y tenía los ojos llenos de alegría y vigor. Su padre se había casado con una nueva mujer un mes después de la muerte de su esposa. Sus ojos que el niño esperaba que fueran aburridos durante los próximos años estaban llenos de vida. Atlas esperaba que su padre le prestara la misma atención que le prestó a las nuevas mujeres con las que se casó, pero cada vez que hacían contacto visual, Atlas podía ver la misma cara de indiferencia que su padre siempre hacía a su alrededor. No era una cara que no pudiera tolerar la existencia de Atlas, ni era una cara de piedad u odio. Era la cara que harías al ver a un hombre sin hogar al lado de la calle pidiendo dinero. La cara de la indiferencia absoluta, donde a la persona no le importa si la que estaba mirando muriera o viviera. El padre de Atlas jugaba constantemente con los niños en su nueva esposa y ahora que los niños habían visto la negligencia que su nuevo padre le estaba dando a Atlas, habían seguido su ejemplo e hicieron lo mismo. Ahora la esposa y los hijos del padre de Atlas seguían atormentándolo por ser una pérdida de espacio y le dijeron que debería salir de la casa. El fiscal principal era su hermanastra mayor, la mayor de los 3 hijos. Había otros 2 hermanos, ambos más jóvenes que Atlas, pero aparentemente eso no les impidió viajar junto con todo lo que estaba sucediendo. La hermanastra de Atlas coquetearía constantemente con él a pesar de que había una diferencia de edad, no le importaba. Después de que ella lo atormentara un poco más y no hubiera reacción, normalmente golpearía a Atlas sin que él pudiera defenderse o le diría a su madre que trató de tocarla. Aunque los padres sabían exactamente lo que estaba sucediendo, solo castigarían a Atlas mientras que su hermanastra, Talia, se saldría con la suya. Todo lo que Atlas podía hacer era tratar de ignorarla lo mejor que pudiera. Después de un año pasado de ser atormentado por todo y todos los que lo rodeaban, cuando uno de los muchachos tuvo la edad suficiente para tener su habitación, Atlas fue expulsado de él y enviado a dormir en el sótano con todas sus pertenencias. El sótano estaba lleno de telarañas, arañas, ratas e insectos, pero Atlas decidió lidiar con eso. Era bastante espacioso, pero Atlas tuvo que limpiar constantemente el lugar y bloquear los agujeros que permitían a las ratas entrar en su habitación y quitar las telarañas. Durante los siguientes 3 años, pasó su tiempo haciendo las mismas cosas de siempre.
Se despertaba, salía a correr, trabajaba en algunos trabajos aquí y allá, como en las tiendas locales e incluso en la biblioteca. Luego llegaría a casa y llevaría un balde de agua a su sótano con un poco de jabón para usar después de hacer ejercicio y finalmente jugaría a algunos videojuegos en su viejo teléfono. Su madrastra le había quitado la computadora y se la había entregado a su hermanastro más joven. Después de cumplir 11 años, Atlas decidió llamar al servicio de línea de ayuda de abuso doméstico e informar a sus padres. Los servicios decidieron enviar un observador solo para descubrir que no había nada malo. Debido a que no tenía una tarjeta SIM, Atlas tuvo que llamar a través del teléfono fijo, que Dalia informó de inmediato a su madre. La madre de Dalia rápidamente tomó medidas y lo cubrió todo al mismo tiempo que hacía que Atlas pareciera un niño mimado. Después de ese incidente, rápidamente recibió una paliza de su madrastra y su hija todos los días durante un mes por negar todo lo que le habían bendecido. Cuando Atlas finalmente tenía 14 años, comenzó a ir a la escuela secundaria. Después de recibir esos golpes, decidió que quería mudarse lo antes posible, así que comenzó a estudiar día y noche durante un par de días mientras mantenía su rutina normal y se apretaba 6 horas de sueño cuando podía. Todo esto tenía la esperanza de que encontraría nuevos amigos en la escuela secundaria que le darían amor y cuidado que sus padres no le dieron. Sin embargo, logró olvidar que no había interactuado adecuadamente con las personas durante los últimos 7 años, por lo tanto, no sabía qué le gustaba a las personas de su edad ni sabía si él y ellos tenían en común. En los primeros días de la escuela secundaria, encontró personas que estaban siendo amables con él y le mostraban. Todavía, lo que había confundido con amabilidad era que ellos vieran cuánto poder podía ser y cuál era la mejor manera de manipularlo para que se convirtiera en su esclavo. Desafortunadamente para Atlas, la respuesta fue simple. Solo tenían que actuar como si fueran sus amigos, lo que rápidamente lo sumergió en el caos que es la escuela secundaria y estaba completamente ajeno a la amenaza inminente que se cernía sobre su cabeza. Sin que Atlas lo supiera, estaba siendo intimidado y aprovechado. Esto se debió a que no pudo distinguir entre sarcasmo y verdad. Esto se debió a su falta de comunicación con otros seres humanos a lo largo de los años y esto finalmente le pasó factura. La falta de interacción lo haría más fácil de manipular, más fácil de mentir y si fuera intimidado, no tendría a dónde ir ni a nadie a quien pedirle ayuda. El hecho de que su familia lo despreciara fue un hecho conocido en toda la escuela debido a que desafortunadamente tuvo que ir a la misma escuela que su hermanastra, Talia. Talia no dejaría de acosarlo incluso en la escuela hasta el punto de que ella haría todo lo posible para que su vida escolar fuera lo más miserable posible. Su novato, Drake, no era mucho mejor, ya que generalmente se unía a la diversidad que tenía su novia. Esto rápidamente llegó a Atlas en un paria completo, siendo rechazado por todos. Finalmente, Atlas entraría un maestro en su segundo año que estaba dispuesto a un tratamiento como un ser humano normal. Ese año Atlas lograría un sentimiento que no envió por nadie más que su madre, amor. Sin embargo, era un tipo diferente al amor madre-hijo. Novelus.com. Se había enamorado de ella. Atlas podría haber sido antisocial y cuidado de sentido común, pero sabía cuando veía a una mujer guapa. El maestro de Atlas se llama Emily Dawson, normativa llamada Miss Dawson por los estudiantes. Era una mujer hermosa con el pelo negro ondulado que bajaba hasta la cintura. Tenía ojos marrones claros y una sonrisa deslumbrante comparable a ninguna otra. Su figura delgada era un contraste con sus curvas bien dotadas en todos los lugares correctos. Tenía una cara de forma ovalada con la única imperfección de ser un pequeño lunar cerca de la esquina de su ojo, encima de los pómulos. Normalmente llevaba una camisa y un blazer, blanco y negro. Con una falda lápiz, negro. Hasta las rodillas. Sin embargo, la razón por la que Atlas se había enamorado de ella era simple: el aprecio por no ignorarlo, un amor que no debía durar. A la edad de 16 años, Atlas finalmente había tenido suficiente de la intimidación. El novio de Dalia enviaría personas a hostigar a Atlas incluso después de su graduación. Sin embargo, un día, después de soportar tanto, Atlas finalmente se rompió. Sorprendentemente, no se perdió a sí mismo por su propia ira. Más bien, había un extraño parpadeo en lo profundo de sus ojos marrones oscuros que resonaba un tinte de violeta. Esa llama parpadeó con determinación, y desde ese día en adelante Atlas aprendería artes marciales a través del uso de Internet.
Sin embargo, como era de esperar, Atlas tardó mucho tiempo en perfeccionar lo básico debido a que nadie lo evaluó. Sin embargo, se esforzó por avanzar durante casi otro año hasta que cumplió 17 años. Finalmente había querido vengarse de sus matones y defenderse cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y esa oportunidad llegó a ponerse de pie. Los principales matones de Derexgam lo atacarían de camino a casa cerca de los callejones, pero esta vez, les venía otra cosa. Atlas había preparado múltiples armas a lo largo de los meses como un bate de béisbol, un plumero que había comprado ilegalmente y un cuchillo si las cosas se iban al sur. Los adolescentes en el callejón comían como siempre en el callejón, pero sin que ellos lo supieran, un niño con cabello negro y ojos marrones oscuros con un tinte violeta los miraba con una sonrisa retorcida en su rostro. Atlas se coló rápidamente sobre ellos y para sorpresa de todos allí, dos en voz alta se escucharon bang de metales vibrantes detrás de ellos solo para ser seguidos por un sonido agrietado después del segundo golpe. El plan era tomarlos completamente por sorpresa, con la esperanza de que dudaran unos segundos más después de que dos de sus miembros quedaran inconscientes, y funcionó. Atlas balanceó rápidamente su bate en un movimiento hacia arriba para golpear la punta del bate en la barbilla del líder. Sin embargo, los otros tres miembros no se quedaron de brazos cruzados, ya que atacaron rápidamente al mismo tiempo. Maldiciendo su ignorancia, Atlas trató de salir de su cerco en el que se había plantado. Se balanceó rápidamente de nuevo, golpeando al hombre que estaba anteriormente detrás de él, abriendo una ruta de escape fuera del callejón, mientras los otros dos comenzaron a correr hacia él. Atlas piensa rápidamente en predecir su próximo lugar y usa su propio impulso contra ellos. El hecho de que corrieran tan rápido como lo eran significaba que el que estaba apuntando el bate no podía esquivar a tiempo debido a que no podía detenerse lo suficientemente rápido. El murciélago zumbó por el aire haciendo un silbido poco sintonizado antes de romper la cara del niño y lanzar su cabeza contra la pared. El otro chico lanzó un golpe hacia la caja torácica sin vigilancia de Atlas que tomó con gracia. Esta vez, un pequeño objeto borroso estaba entrando en la línea de visión del niño y le rompió la mandíbula con un objeto de metal con 4 púas sobresaliendo hacia afuera, que apuñalaron y dislocaron la mitad inferior de la boca, solo sostenida por la carne al costado de su boca. Atlas había usado el impulso del golpe en su caja torácica para aumentar su propio impulso. Cambió los pies con velocidad, torció la pierna y la mitad inferior de la cintura y finalmente envió el impulso a sus hombros y finalmente su puño. Con tanto poder en un solo golpe, cualquier humano normal habría resultado herido si no hubiera sido noqueado. Sin embargo, los plumeros de nudillos que Atlas estaba soldando lo preocupaban si había matado al niño en un accidente. En el momento en que Atlas llegó a casa, estaba lleno de emoción y sentía que sus preocupaciones se habían quitado del pecho. Sin embargo, este sentimiento solo duró un día solo para encontrar un grupo de matones y acosadores reemplazados por otros más altos y mayores que constantemente lo golpeaban cada semana apenas permitiendo sus heridas para sanar. Para el año siguiente, Atlas no dejó de aprender artes marciales, cambió constantemente del boxeo, taekwondo e incluso sistema, que serían útiles en situaciones de la vida real donde el honor y el orgullo eran algo de lo que burlarse. No había perdido su motivación, pero alguna parte de su esperanza había sido aplastada. Constantemente se encontraba fantaseando con nacer en una familia amorosa. Lenta e involuntariamente, Atlas había estado perdiendo su humanidad, adormeciéndose a la mayoría de las cosas y sin confianza para nadie y para todos. Debido a la rutina repetida de Atlas de estudiar durante al menos una hora al día, terminó los exámenes finales con gran éxito con calificaciones rectas en cada materia que hacía en la escuela secundaria. Sin embargo, de alguna manera sus logros fueron eclipsados por los grados mediocres de sus hermanos pequeños y el lento crecimiento de la carrera de actuación de su hermana. La vida universitaria de Atlas había pasado como un destello y cuando se trataba de conseguir un trabajo en su elección de carrera de informática, fue rechazado por la mayoría de ellos debido a no tener habilidades con las personas o no tener suficiente experiencia. Después de haber dejado su hogar anterior y haber sido bendecido con un dormitorio con agua corriente, luz e incluso un espectáculo. No podía volver a su antiguo estilo de vida, así que con el dinero acumulado de varios años decidió alquilar un piso y trabajar también en algunos trabajos a tiempo parcial. Después de unos meses de esto, finalmente había conseguido un trabajo relacionado con su título universitario. Para entonces, sin embargo, las innumerables noches de insomnio y las largas horas de trabajo de 2 trabajos a tiempo parcial lo estaban afectando.
Los ojos de Atlas parecían hinchados con enormes bolsas debajo. Las cicatrices del acné que había acumulado a lo largo de los años no lo molestaron, pero lo pusieron bastante agrio para los ojos. Su cabello había retrocedido ligeramente y algunos se habían vuelto blancos, mientras que los pliegues grabados en su frente eran lo suficientemente profundos como para hacer que alguien pensara que era un hombre viejo. Tenía una barba ligeramente descuidada con hebras blancas aquí y allá y una gran cicatriz en la mejilla derecha de uno de los golpes que había recibido cuando estaba en la escuela secundaria. Todos sus hermanastros habían sido bendecidos por buenas vidas y padres amorosos, sin embargo, eran los peores seres humanos en los que podía pensar, y esa ira sola permitió que Atlas avanzara. Constantemente se encontraba pensando en formas de matarlos o simplemente hacerlos sufrir, rezando a cada dios que se le ocurriera para hacer realidad su deseo, sin embargo, claramente los dioses atraparon su farol. Sus súplicas por la justicia quedaron sin respuesta y su vida empeoró drásticamente. Los recuerdos del tormento constante que recibió en la escuela secundaria volvieron a inundarse. Su vida laboral le había dado un sentimiento casi nostálgico de déjà vu. Sin embargo, llevaba todo su dolor resurgido desde lo profundo de su alma mientras la llama violeta parpadeaba vigorosamente dentro de él. Durante años pasaría por la misma experiencia que su jefe se burlaría persistentemente de él. Esto se hacía constantemente por despecho y también por motivación para que otros trabajadores no fueran como él y trabajaran más duro, o estarían en su lugar. Y luego, finalmente se rompió. Atlas había alcanzado finalmente la edad de 31 años. Desde que Atlas comenzó la universidad, no se había puesto en contacto con su padre biológico ni con su madrastra. Se había prometido a sí mismo que se olvidaría de ellos y de todo lo que hicieron en el momento en que se mudó y, sin embargo, viven en su mente constantemente rompiendo sus esperanzas y sueños con las palabras desperdicio resonando en su mente día y noche. Cuando Atlas finalmente cumplió 31 años, decidió comprar un arma y guardarla en su casa para medidas de seguridad. Dicho esto, sostendría el arma contra su barbilla todos los días después del trabajo, preguntándose si quería morir solo para que volviera a bajar el arma. El brillo plateado en el arma habitación creado un reflejo que lo ridiculizaría constante cada vez que lo miraba. Sintió que todos sus fracasos lo miraban cada vez que lo miraba. Atlas ahora tenía una barra desaliñada, cabello largo que constantemente rasaba. Su rayita había retrocedido hasta la mitad de su cuando cabelludo. Sin embargo, su cabello todavía estaba lleno de caspa y otra ciudad que se pegaría a su cabello visible una vista simple. El hedor que provenía de él después de 4 días de no ducharse haría que los veteranos sin hogar cayeran muertos y sus bolas de ojos habían llamado al punto en que oscurecerían sus pómulos. Todos los días durante el año siguiente, seguía la rutina de despertarse, comer, trabajar, tratar de suicidar y dormir, y esto fue todo lo que tengo hasta que un día tuvo suficiente de todo. En este día en particular, el cielo retumbaba y las nubes sollozaban. El viento aullaba vigorosamente y los árboles temblaban violentamente. Se podían ver innumerables paraguas moviéndose en las aceras mientras bloqueaban sus portadores de la tremenda cantidad de agua que inundaba el cielo. En este día, Atlas estaba trabajando duro como siempre cuando su jefe salió de su oficina con una mujer joven con el pelo largo y castaño y un conjunto de ropa que no dejaba casi nada a la imaginación. Era considerablemente más alta que el jefe pero más baja que Atlas por 1 pulgada. Ambos salieron sudando y jadeando ligeramente mientras sus ropas estaban ligeramente maltratadas. Cuando salieron, el jefe inmediatamente hizo contacto visual con Atlas y caminó lentamente hacia él con una postura ridícula pero una sonrisa retorcida. Estaba claro lo que iba a succionador. Maldita sea Atlas, maldijo internamente. El día iba bien hasta este momento. Bueno, bien según los estándares de Atlas. Atlas. Lo que hiciste, grita el jefe, pero su rostro mostró diversión en lugar de ira. No entiendo, señor, ¿puede dar más detalles? Alega Atlas. No me jodas. Sabes exactamente lo que hiciste. Hoy he tenido suficiente de tus tonterías. Día y día otra vez tengo que tratar contigo e incluso castigarte claramente. No está haciendo el trabajo, él responde con una sonrisa cínica. Señor, he estado haciendo mi trabajo correctamente durante los últimos 3 años, pero siguió encontrando razones injustas para molestarme, respondió Atlas por primera vez en años. El labio de Atlas se acurrucó con disgusto ya que todos se habían vuelto completamente silenciosos. Acabas de responderme. Soy tu jodido jefe y me respondiste. ¿Quieres que te encender?
respondió el jefe, visiblemente conmocionado e enfurecido por la respuesta de Atlas. Atlas respiró hondo antes de hablar nuevamente con voz monótona. No es necesario, renunció. Buena suerte al tratar de encontrar a cualquier empleado dispuesto a hacer la misma cantidad de trabajo que tuve que hacer. Simplemente tuve suficiente de tus divagaciones de mierda día tras día. Después de hablar, Atlas había comenzado a caminar hacia la puerta principal del edificio despreocupadamente sin siquiera mirar a su jefe ahora gritando. No puedes hacerme esto. Vuelve aquí ahora mismo y termine su trabajo. Te contrataje, te pago. Su jefe había ido con sus divagaciones hasta que la puerta los amortiguó cuando se cerró. Atlas en este punto tenía un extraño tinte de púrpura ardiendo dentro de sus ojos, parpadeando vigorosamente, queriendo devorar a cualquiera y cualquier cosa en su camino. Atlas estaba planeando en silencio qué hacer ahora, ya que innumerables planes pasaron por su cabeza sobre cómo vengarse de todos los que lo habían perjudicado. Cuando Atlas llegó a casa, había un par de fuerzas de par negro acostadas en su cama acompañadas de pantalones de chándal negros, una camisa negra y una chaqueta de cuero negro. También había un par de guantes de cuero negro, una pistola de plata, un contenedor rojo de plástico lleno de gasolina, un viejo Nokia y una caja de fósforos en su mesa de mostrador. Rápidamente se cambió a la prenda y utilizó la información que había recopilado durante los últimos 2 meses para comenzar su plan. Cuando Atlas llegó a su automóvil, la cajuela de su vehículo estaba llena de contenedores de gasolina, cuerdas y vendas en los ojos. También contenía un bate de béisbol con sangre vieja y seca manchada y un bastón. Atlas también había llevado una pequeña bolsa con un taser y su arma de plata. Rápidamente comenzó a conducir hasta su destino más cercano y cuando llegó allí tuvo la mayor sonrisa. Caminó por la entrada del hotel y compró una habitación para pasar la noche. Cuando subió, fue a una habitación en particular que resultó ser la habitación de la hija de su jefe. Podrías estar preguntando, ¿cómo sabía Atlas que ella estaría aquí? Bueno, para empezar, hace 2 meses se había topado con la pantalla de la computadora de la hija de su jefe que iniciaba sesión en Facebook y, al hacerlo, había hecho clic en el icono de mostrar contraseña. Debido al hecho de que Atlas estaba a cargo de los sistemas y la gestión de toda la empresa, lo que la gente normalmente llamaba el tipo de ti, pudo hackear su Facebook y ver sus mensajes. Durante los 2 meses, había estado observando sus conversaciones con su novio hasta que un día la invitó a una habitación de hotel que ella aceptó. Él le dio el número de la habitación y Atlas simplemente fue con él. La voz de una niña resuena desde adentro con un ¿quién? La voz se cortó después de una pequeña pausa cuando repitió su pregunta. Atlas respondió con servicio a la habitación tan pronto como escuchó la segunda respuesta, que rápidamente le permitió escuchar un gruñido molesto y un sonido de pasos. Los pasos se ralentizaron un poco antes de detenerse por completo sin sonidos por un segundo hasta que escuchó el clic de la puerta con un molesto ¿qué quieres? Justo después. Sin previo aviso, Atlas golpeó su puño contra su abdomen con tanta fuerza que literalmente le arrancó el aire. Perdió el conocimiento unos segundos después, justo después de luchar por respirar por unos momentos. Su novio se levantó después de unos segundos mientras intentaba contemplar lo que sucedió. Rápidamente grita ¿quién eres? Con una voz confusa y aterrada, que Atlas también se encoge de hombros y responde servicio de habitaciones antes de dispararle en la cabeza con la pistola silenciada y agarrar a la niña en el suelo que no podía tener más de 18 años. La niña tenía 5 pies 4 con un cuerpo delgado y uno extremadamente ligero. Su cabello rubio sedoso se deslizó por el cuello de Atlas mientras su rostro suave yacía sobre su hombro mientras la ponía a cuestas después de comprobar si estaba viva. Rápidamente pasa por el fuego existente hacia su cuidado antes de ponerlo dentro y incapacitarla con cuerdas, una mordaza y una venda en los ojos. Atlas luego condujo rápidamente a un edificio abandonado cerca del hotel donde se reuniría con la tripulación de la pandilla. Había hecho un trato con el líder local de la pandilla para que pudieran tener a la niña gratis y divertirse tanto como quisieran dependiendo de cómo estuvieran dispuestos a usarla. Después de hacer un vídeo y enviárselo a su padre, él entró e hizo la entrega antes de conducir a la casa de sus padres. 2 meses antes, había visitado su antigua escuela secundaria buscando a su maestra favorita solo para descubrir que la mataron cuando intentó detener una pelea entre estudiantes. Uno de ellos era armas y ella tomó toda la fuerza del golpe, muriendo camino al hospital.
Esta noticia hizo que Atlas el corazón le dolía un poco y él recordaba todas las cosas que ella había hecho por él cuando estaba en la escuela secundaria, desde no tratarlo como un paria hasta escuchar algunas de sus problemas, tanto personales como educativos. Justo después de su visita a la escuela, fue a ver a sus ex padres para ver si habían cambiado. Por supuesto, ni siquiera tenía un fragmento de su ser que creía que cambiarían, pero quería comprobarlo con sus propios ojos. Cuando caminó frente a su padre después de tantos años de no verse, su padre le dio una sola mirada antes de concentrarse nuevamente en la televisión mientras su madrastra lo miraba con disgusto, lo que podía ver desde el rabillo del ojo. Se fue bastante rápido después de eso sin querer perder otro segundo más de lo necesario. En este momento Atlas estaba en su automóvil después de hacer la entrega hacia la casa de su padre con una mirada de impaciencia. No podía esperar a lo que estaba a punto de hacer y cuando finalmente estacionó su auto, se le formó una sonrisa en la cara. Miró los autos cercanos solo para ver el nombre de su hermano escrito en la matrícula, lo que significa que ella también estaba allí. Llega a la puerta y toca el timbre y cuando se abre, prepara su taser. Cuando su hermana abre la puerta, su sonrisa se limpia y ella entrecerró los ojos al mirarlo incapaz de reconocerlo. Antes de que pueda pronunciar una palabra, lo reconoce y tiene un momento de conmoción que fue anulado por una cara con estremecimiento y desprecio escrito por todas partes. Su hermana era una mujer hermosa con un vientre ahora hinchado lo suficientemente grande como para reconocerlo pero lo suficientemente pequeño como para demostrar que todavía quedan unos meses antes del nacimiento. Justo antes de que vuelva a abrir la boca, Atlas rápidamente le quita la conciencia. Un grito de cariño, ¿quién es? Se puede escuchar desde adentro cuando aparece una mujer de unos 50 años. Era una mujer alta de 5 pies 10 con arrugas por todas partes. Tenía el pelo gris y negro atado a una cola de caballo mientras llevaba un vestido verde y tenía anillos dorados en los dedos. Parecía que tenía unos 70 años solo por su aspecto, pero su personalidad era de una adolescente. Cuando finalmente contempla la vista frente a ella, un murciélago se mueve hacia su rostro más rápido de lo que puede reaccionar y destruye a su judío. Metafóricamente, por supuesto. Cuando su esposo la ve caer sin vida al suelo, comienza a entrar en pánico y echa un vistazo a todo lo que puede usar como arma. El viejo calvo con arrugas en la cara y una barba espesa tomó una taza y la rompió para crear una cuchilla de vidrio. Desafortunadamente para él, cometió dos errores. 1. No vio que su oponente estaba armado y 2. Como en las películas, así que en lugar de hacer una cuchilla de vidrio, él creó un desastre. Atlas camina hacia él lentamente mientras su padre biológico sigue sin usar las tazas restantes para crear una cuchillo lo suficientemente bueno como para apenas penetrar la piel. Cuando finalmente hizo una copa decente, ya era demasiado tarde. Un murciélago volaba hacia su brazo extendido zumbando por el aire con un silbato. Atlas había destrozado por completo la mano de su padre con un solo golpe de su bate mientras hacía rápidamente lo mismo con la otra mano antes de apuntar a las piernas. Atlas los tomó a todos y los subió a una silla y los amordazó. Fue a recoger agua fría del fregadero en el cubo más grande de la casa antes de tirar a cada uno de ellos. Cuando su visión borrosa desapareció, vieron a un hombre con una chaqueta de cuero negro mirándolos mientras se reía ligeramente hacia sí mismo. Todos lo conocían, pero cada uno de ellos quería olvidarlo o simplemente lo despreciaba sin ninguna razón. Tenía una pistola plateada en sus duros y brillantes rayos de luz en su superficie y una catadora en el bolsillo de su chaqueta asomando. Había una docena de contenedores de gasolina detrás de él que estaban apilados uno encima del otro. Atlas mira hacia su padre, que tenía los ojos afectados por el miedo antes de caminar hacia él y se arrancó la mordaza de la boca, pero su padre todavía no imitaba ningún otro sonido que el escalonado respiraciones. Mientras Atlas lo miraba a los ojos con una cara de lástima y asco mezclado dentro de él, dice: «Qué pena, papá. Mírate, tu situación actual es bastante despreciable, ¿no?» «Hombre», me preguntó. «¿Qué le pasó a mi padre? ¿Qué le hiciste cuando murió mi madre? ¿Lo llevó con ella o qué?» PFFFT. Entonces, su padre finalmente habla y pregunta: «¿Por qué estás haciendo esto?» Con una voz asombrosa y aterrorizada. Atlas lo mira con la sonrisa más grande mientras sus ojos brillan de marrón oscuro a violeta rodeados de negro en los bordes de la retina. La mitad de su ojo todavía estaba atrás, sin embargo, mirándolo, estaba lleno de alegría, estaba lleno de color.
Atlas dejó salir la risa más grande de su vida en ese momento mientras se tiraba al suelo y se aferraba a su abdomen luchando por respirar. Todos lo miraron con ojos aterrorizados pensando que finalmente se había vuelto loco. Sin que el Atlas se esté muriendo de risa, la codicia por un buen espectáculo y la lujuria por la sangre y la destrucción hicieron que la llama del tamaño de una vela dentro de Atlas estallara en uno de los tamaños de una pelota de tenis antes de volver rápidamente a su tamaño original. Esto hizo que sus ojos también parpadearan con una llama sombría que apenas escapaba de sus ojos antes de resonar nuevamente. Después de unos minutos más de risa, finalmente se levantó aún riéndose y le dijo a su padre la razón por la cual todo esto sucedía con la voz más divertida. ¿Sabes por qué está pasando esto, mi querido padre? Justo después de que mi madre murió injustamente de una enfermedad que era incurable, rápidamente aprovechaste la oportunidad para arrebatarte una nueva mujer. Y ya ves, no me importa el hecho de que te hayas vuelto a casar. Estoy haciendo esto para devolverte el dinero por abandonarme, por descuidarme y abusar de mí, no, porque todos ustedes me abusen. ¿Ves? Los dioses no te castigaron, así que tomé el asunto en mis propias manos para asegurarme de que aprendas de tus errores antes de irte al infierno. Él dice antes del punto en absoluto de una manera infantil acusadora. ¿Recuerdas cada vez que abusaste de mí en casa y en la escuela? Atlas dijo mientras caminaba hacia Dalia, que lo estaba mirando con una expresión petrificada. ¿Recuerdas cada vez que le dijiste a tu pequeño novio que se divirtiera con Mutara conmigo y se asegurara de llegar a casa a salvo? Dijo mientras se acercaba incómodamente a su rostro antes de estallar en carcajadas. Oh, mi querida y bella Dal, te escuché como tener hijos, dijo. Inmediatamente se volvió más pálida que antes de hacer que su piel fuera lo suficientemente blanca como para ser comparable al color de la leche. Ambos padres hicieron lo mismo, imaginando de inmediato lo peor. Para sus tres sorpresas, Atlas apunta su arma hacia donde supuso que estaban sus ovarios antes de dispararla con su arma silenciada. Inmediatamente comienza a gritar de dolor agonizante cuando sus ojos comienzan a hidratarse y se forma un pequeño charco de sangre debajo de ella. Sobre sus hermanas gritando, dice entonces te lo quitaré, tal como te lo quitaste todo en mi vida, dijo con voz lujuriosa. Sus mejillas se habían vuelto rojas y sus ojos estaban dilatados. Atlas estaba sonriendo de oreja a oreja con diversión escrita en su rostro mientras decía te escuché como el niño que llevas. Inmediatamente todos se ponen pálidos nuevamente cuando Dalia comienza a rogar que perdone al niño. Su madre también comienza a mendigar mientras el padre mira a Atlas demasiado conmocionado y asustado para decir algo. No te preocupes, mi querido Dal, no te dejaré morir solo. Te dejaré morir justo al lado de tus padres si te hace sentir mejor con una risita mirándola con los ojos imitando un brillo púrpura negro. Me pregunto si su sangre sabe bien, piensa antes de suprimir el pensamiento. Me pregunto cuánta electricidad puede tomar un feto antes de morir, dice Atlas en voz alta con la barbilla actuando como si estuviera reflexionando sobre la cuestión por un tiempo antes de encogerse de hombros y decir supongo que solo hay una forma de averiguarlo mientras camina hacia Dalia. Rápidamente vuelve a amordazar a su padre antes de decirle que no se preocupe, pronto será su turno mientras le da la sonrisa más cálida que pueda reunir. Cuando él se pone frente a Dalia, ella tiembla visiblemente y él saca el catador inmediatamente después de dejarla escuchar el crujido de la electricidad. Lentamente señala al taser hacia su vientre hinchado antes de darle una cuenta regresiva solo para comenzar a atacarla cuando llegue a las 2. Ella gritaría por un segundo antes de espasmarse en su silla. Luego se detendría para darle un momento de alivio solo para aplastar sus esperanzas de que el dolor termine de nuevo al sorprenderse una vez más. Esto continuaría unas docenas de veces antes de que Atlas se diera cuenta. Bajó la pistola taser haciendo que todos se relajaran por un segundo antes de golpear la parte inferior de su puño derecho en su palma izquierda en un acto en el que había descubierto algo. Oh, mierda, olvidé por completo que no tengo forma de averiguar si el feto está muerto o no, proclama con una sonrisa inocente rizando los labios. Atlas rápidamente se levantó de su lugar al lado de Dalia para ir delante de ella. Todos fueron colocados en línea con su padre en el extremo izquierdo y su madrastra en el medio mientras Dalia en el extremo derecho. Todos estaban espaciados por igual con un espacio de 2 metros entre ellos. Cuando Atlas se pone frente a Dalia, dice lo siento, querido Dal, no quise lastimarte tanto, honestamente no lo supe hasta hace un segundo. Pero está bien, estoy seguro de que me perdonarás jajaja.
De todos modos, terminaré con tu sufrimiento, porque sabes, no quiero que tengas que pasar por los dolores extremos del parto, así que deshazte del molesto niño. Con un signo de asco. Atlas sacó su pistola plateada justo antes de apuntar al vientre hinchado de Galía. No, por favor, haré cualquier cosa, ella grita con dolor y agonía tallados en cada centímetro de su piel. Mi querido Gal, esto es por tu propio bien, oh Dios mío, no creo que pueda mirar, esto es por tu propio bien, lo entenderás cuando seas mayor, Atlas le dice a su hermana mayor mientras hace un ruido de sollozo falso para implicar cómo le duele más que a ella. Ven a mi querido hermano bebé, dice con voz llena de dolor, haré cualquier cosa, cumpliré todo yo, a ella suplicó que le dispararan en el hombro. Asqueroso, dijo Atlas con una voz monótona sin emociones. En ese momento, la sangre que fluía de su útero parecía casi deliciosa, más colorida que cualquier cosa que el Atlas hubiera visto antes. El carmesí brillante brillaba desde la luz de la luna entrando en el cuarto oscuro. Oh, mi querida hermana, parece que necesito trabajar en mi objetivo, ¿qué tal si me vuelvo útil por una vez y me convierto en mi práctica de puntería? Dijo que con su habitual acto de cuidado desapareciendo tan rápido como parecía. Apunta el arma hacia su pecho antes de presionar el gatillo. Bam. 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 El primer disparo estaba dirigido a su vientre hinchado, el segundo a su pulmón derecho y el tercero a la cabeza. Cada explosión fue seguida por un chillido bajo que se hizo progresivamente más bajo hasta el último disparo donde el chillido ya no estaba. Los padres están del lado sacando los ojos ante la pérdida de su hijo y futuro nieto antes de que Atlas les arrancara la mordaza de la boca antes de decir algo, perdí la mayor parte de mi entusiasmo en el momento en que la maté, así que supongo que los quemaré con la casa. El constante y desesperado juramento de su madrastra y los sollozos apagados de su padre se desconectaron por completo en el momento en que Atlas se puso sus perpox y comenzó a escuchar música clásica y relajante. Ah, qué pacífico, pensó Atlas. Al mismo tiempo, estaba vertiendo tanto a sus padres como a toda la casa, excepto su ruta de escape con gasolina y una sonrisa pintada en su rostro. Afortunadamente, debido a lo grande que era la casa en el área, nadie escuchó gritos e incluso si lo hicieron, nadie vino a verificar lo que estaba sucediendo. Cuando los 3 pisos de la casa estaban empapados en gasolina, finalmente fue a una de las salas de estar y a la cocina mientras abría el horno de gas que llenaba la cocina con olor a gas puro. Atlas fue rápidamente a la habitación en la que estaban sus padres para despedirse. Bueno, mirarás esto, bastante romántico, ¿no? Dijo con una sonrisa de oreja a oreja y ojos brillantes en la habitación semioscura. Incluso puedes pasar tus últimos momentos con el amor de tu vida, en una casa en llamas. ¡Qué final! Debo decir, toda la experiencia, deberías intentarlo alguna vez, dijo mientras quitaba la mordaza de su padre. Jódete, nunca te he amado y tampoco amaba a tu madre. La engañé con mi ahora esposa todas las semanas y esa estúpida perra no se dio cuenta incluso después de 9 años de estar casada. ¿Puedes creerlo? Me arrepiento de haberte traído a este mundo, mira lo que me metió, mi única hija ahora está muerta y por ti. Juro que te mataré y todo lo que sabes y amas, dijo su padre perdiendo la esperanza, pero irónicamente esperando que Atlas le disparara si fuera lo suficientemente molesto. Atlas puso las manos sobre las rodillas mientras miraba a su padre directamente a los ojos antes de decir bueno, eso no será posible porque primero, ya me quitaste todo, y segundo. Los hombres muertos no cuentan cuentos, dice mientras sus ojos brillan un tono de violeta y su sonrisa divertida se ensancha aún más. Espero que te quemes en el infierno, mi padre más querido pero patético, dice Atlas mientras lanza una cerilla encendida en el pasillo, al otro lado de donde estaba su existencia. Cuando salió de la casa, un extraño sentimiento vacío entró en su corazón. Fue un sentimiento de alivio y logro. Dicho esto, fue completamente tragado por la sensación de vacío, no le quedaban metas ni sueños. La disposición a vivir había desaparecido por completo mientras caminaba lentamente hacia su automóvil en una postura sin vida. Cuando se sube al auto, levanta sus guantes manchados de sangre con el derecho con una pistola de plata que había grabado con la cinta que había encontrado en el asiento trasero de su automóvil, sin embargo, no recuerda haberlo comprado. Un hombre con una pistola grabada en la mano estaba sentado en su automóvil respirando profundamente mientras apuntaba con la pistola a la cabeza. Su cara estaba llena de cicatrices de acné. Tenía una barba negra descuidada pero regularmente. Una vez al mes. Recortada con algunos lados desiguales.
Su cuerpo delgado estaba bien definido con los músculos debido a su entrenamiento regular, sin embargo, tenía un cuerpo lo suficientemente delgado como para ser llamado insalubre, que parecía casi un atleta desnutrido más allá de su mejor momento. Aunque tenía poco más de 30 años, las bolsas oscuras debajo de los ojos hicieron que pareciera que tenía 50 mientras las arrugas bien definidas en su frente por el ceño fruncido constante respaldaban la teoría. Su cabello negro corto retrocedió lo suficiente como para definir las arrugas y el acné, manteniendo la atención allí más tiempo que en cualquier otro lugar de su rostro. Llevaba una camisa negra debajo de su chaqueta negra de cuero con manchas de color rojo o marrón sobre ella y su rostro. Sus pantalones deportivos negros y las piezas de par negras también estaban manchadas, sin embargo, camufló con el color de la ropa. Detrás de él, había una casa de 2 pisos lo suficientemente grande como para ser capaz de habitar 2 familias de 4. Sus ventanas se estrellaron y estallaron llamas, mientras que lenta pero seguramente destruyeron todo a su paso. Se puede ver a la gente afuera saliendo de sus casas en pánico. Mientras que la mayoría de ellos sostenían sus manos sobre sus bocas de ágape, otros estaban en pánico, sacando sus teléfonos mientras machacaban rápidamente 3 números y los ponían frente a sus oídos. Espera, no puedo morir así, tengo que hacer de mi muerte una muerte genial, no una cobarde. Atlas salió rápidamente de su auto y corrió hacia la casa en llamas con una pistola en la cabeza. Cuando la gente escuchó los pasos, miraron a su alrededor para ver a un hombre vestido de negro corriendo hacia ellos a toda velocidad. Cuando los pasó, caminó frente a la casa en llamas y miró hacia atrás hacia la multitud. El departamento de policía y las fuerzas del departamento de bomberos se presentaban sin parar y algunos ya se dirigían hacia la casa envuelta de sus padres. ¿Ves esto?, preguntó mientras señalaba hacia la casa detrás de él, bueno, lo que quedaba de ella. Hice todo esto. Maté a mis padres patéticos y hermana en esta casa y ¿sabes por qué? Kuz siente como es. Ustedes deben intentarlo alguna vez. Atlas comenzó a reír maniáticamente de las caras que la gente hacía, la policía apuntaba con sus armas hacia él diciéndole que bajara su arma mientras la gente alrededor tenía cara de miedo, conmocionó a ambos. ¿Y sabes qué? Ya he logrado todo lo que he querido en la vida, y solo Kuf me siento como, Ima termina mi vida también. Sin embargo, rezo para que tenga una mejor familia, al menos las que no me obligarán a dormir en el sótano, jajaja, bang. Todos miraron al hombre sonriente frente al fuego envolvió la casa con conmoción. La mitad de ellos sostenía sus bocas de ágape mientras la otra mitad vomitaba. En el momento en que Atlas apretó el gatillo, una sensación de alivio se lavó sobre su cuerpo mientras caía en la limusina en el suelo. Unos momentos después, todo se volvió negro todavía, irónicamente, era la mejor sensación que había sentido. Una sensación de que todas sus preocupaciones estaban siendo arrastradas lentamente como arena en una playa. En ese momento, cuando Atlas miró profundamente en el abismo del relieve, una llama vigorosa lo agitó con un destello de luz. La llama era púrpura y emitía un brillo violeta profundo con una aura tan negra que del mismo modo sacaba el abismo a su alrededor. Cuando Atlas miró profundamente dentro de él, comenzó de nuevo con una mirada de golondrina. Solo la mirada tenía ganas de mirar un agujero negro. La llama violeta parpadeó con intensidad, hasta el punto en que estalló y se tragó tanto el alma de Atlas como el abismo en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que Atlas pudiera comprender lo que sucedió, se encontró abriendo los ojos una vez más, pero esta vez, ya no era Atlas. A medida que Atlas lentamente comenzó a abrir los ojos, lo que pudo ver fue una luz cegadora disparando a sus globos oculares que lo obligaron a cerrarlo fuera del reflejo. ¿Qué fu? Trató de gritar, pero lo que salió fue una serie de gruñidos y ruidos incomprensibles que fueron muy agudos. Sobreviví. No, no hay manera. Si sobreviví, ¿por qué demonios no puedo decir nada? Me di daño cerebral. No pueden dejarme morir. Mírame ahora, solo soy un retrasado discapacitado que ni siquiera puede hablar palabras comprensibles y la cebada abre mis ojos. El discurso interno de Atlas fue cortado por los sonidos de gritos de alegría. Los ruidos a su alrededor indicaban que había varias personas allí, algunas de las cuales sonaban jóvenes, mientras que otras eran profundas y casi varoniles. Sin embargo, con todas las palabras y conversaciones en torno a Atlas, no podía percibir una sola cosa que se dijera ni siquiera sonaba como ninguno de los idiomas que conocía.
Realmente me causé daño cerebral, cachorro. Cuando pueda mover mi cuerpo, me mataré lo más rápido posible. Tal vez saltar del techo también haría el truco, jajaja. Nota del autor: el delante y detrás de una oración significa que Atlas no entiende lo que se dice. Mamá, mi bebé no está llorando. ¿Crees que algo anda mal? ¿Se está ahogando? ¿Está bien? ¿Deberíamos ir a un hospital? No entres en pánico, querida, he revisado a mi nieta y ella está perfectamente bien. ¿Ella? Sí, querido. Felicidades, tiene comprado una niña en este mundo. Dijo la anciana mientras aplaudía. Nota del autor: no, el MC no comienza a degustar alzar a los hombres ahora. El MC seguirá siendo masculino, solo atrapado en un cuerpo que no es suyo. Todos los intereses amorosos en el futuro seguirán siendo mujeres porque los humanos no tienen arrepentimiento de cambio sexual solo porque se colocan en un entorno y situación diferentes. Y para todos ustedes que se quejan del cambio de género, no para estropar nada, pero hay una razón para ello que no tiene nada que ver con quemar secretamente gay. Gracias por escapar. Cuando Atlas intentó abrir los ojos nuevos para el sexto, finalmente el período, ver a 4 gigantes mirándolo con anticipación y emoción escritos en sus rostros. Había una quinta mujer gigante que mira detrás de él con una sonrisa y manos juntas frente a su rostro. Todo y todos a su alrededor tenían más color que la alcaldía de las cosas en su vida. Sin embargo, las personas frente a él eran las más vibrantes. Esta mujer parecería tener poco más de 40 años con armas frugas en la mano y la cara. Sus ojos eran de color azul brillante y su cabello brillaba con un color dorado sagrado que irradiaba de él. Su cabello estaba de vuelta en una cola de caballo que el extremo de la cola de caballo era lo suficiente largo como para alcanzar su cintura. Mientras luchaba por mirar a su alrededor, Atlas vio a un hombre delgado y musculoso con brillantes ojos verdes y azules que se parecía a una aurora que verías en los cielos nocturnos de Islandia. Su cabello rubio sucio, desaliñado pero suave, no tenía más de 1 pulgada o 2, mientras que los lados de su cabello estaban afeitados dejando solo la parte superior. Su mandíbula estaba cincelada y afilada, mientras que el resto de su rostro era lo que las mujeres llamarían guapo. Sus ojos tenían bolsas leves debajo de ellos que indicaban las noches de insomnio que había vivido. Justo a su lado había una chica de no más de 5 pies 4 con el pelo trenzado en 2 mechones que bajaban y delante de su pecho. Al igual que los ojos de su padre, ella tenía la mezcla entre azul y verde que se volvió progresivamente más azul con unas pocas líneas de verde mezcladas para finalmente crear un color turquesa cerca del medio antes de llegar al iris. Su rostro estaba lleno de alegría mientras miraba directamente hacia Atlas. No podía tener más de 18 años, pero su figura y curvas gritaban maduras y elegantes, pero en contraste con su postura y figura, su rostro estaba lleno de ingenuidad e infantilismo. Maldita sea, Atlas pensó mientras la miraba con su metafórica boca de trabajo. Tenía una cara ovalada y una nariz afilada mientras su piel era lisa y reflejaba la luz que brillaba en toda la habitación. Mientras miraba un poco más hacia abajo, Atlas podía ver claramente a 2 niños, que no podían ser más de 8, que parecían copias idénticas entre sí. Sin embargo, el aura que ambos irradiaron mientras miraban a Atlas era todo lo contrario. Uno estaba mirando a Atlas con una sonrisa petulante. Había vuelto a gelificar el cabello rubio sucio mientras que el otro parecía más pequeño que su hermano a pesar de que eran del mismo tamaño. El niño tenía el pelo idéntico al de su padre, solo en una cabeza más pequeña, mientras que todas sus extremidades estaban tan cerca del centro de su cuerpo como podían estar mientras estaba de pie, como si estuviera conservando el calor. Ambos tenían ojos de color azul brillante mirando directamente hacia Atlas. En realidad, todos los ojos en la habitación lo miraban en este momento. ¿Por qué demonios me miran así? ¿Tengo algo en la cara? Todos me miran como un paciente en coma que se había despertado después de 5 años de sueño. ¿Y en qué demonios está esta cabaña? Entonces, Atlas finalmente se dio cuenta de que no estaba en una cama, sino que estaba en un par gigante de muslos. La anciana caminó rápidamente hacia él con una mirada calmante y lo sostuvo hacia arriba antes de golpearse la cabeza con el dedo medio. Una extraña oleada de energía entró en el cuerpo de Atlas, lo que le dio una extraña sensación de placer y somnolencia, pero no durmió. Por alguna razón desconocida para él, tenía una extraña necesidad de jugar al golf que nunca antes había hecho. Está bien, estoy seguro. Sin embargo, es bastante extraño porque no llorará en absoluto. Además, es casi como si me estuviera mirando. ¿por qué esta mujer me mira así?
Atlas pensó mientras levantaba el brazo en el aire para darle una palmada en la mano, solo para ver un par de manos que no reconoció. ¿Qué demonios le pasó a mis manos? Son un poco gordos y pequeños. Oh no. No me digas, me he reencarnado en otro mundo. Eso solo sucede en Animo Pensamiento. No. Debo calmarme, no hay duda al respecto. Esto podría ser una bendición disfrazada, una nueva familia, una nueva vida. Maldición, lo único que puedo ver que podría ser un dolor para vivir aquí en este mundo. Tienen una moral y una ética diferentes a las tierras del siglo XXI y las plagas, la realeza y los nobles, los matrimonios forzados son una cosa. Tal vez este lugar también apesta, ¿eh? Atlas pensó. Mamá. ¿Cómo la vas a nombrar? Dijo la chica con cabello dorado. Tu padre y yo hemos estado pensando en un nombre para ella durante el último mes más o menos y como no sabíamos si sería una niña o un niño, hice muchos nombres posibles, pero ahora el único nombre en el que puedo pensar mientras la miro es Pandora. La mujer con cabello largo y dorado y ojos brillantes decían cuando comenzó a amamantar a su hijo. Puedo acostumbrarme a esto, pensó Atlas mientras miraba la réplica joven y más bella de la anciana que lo estaba mirando antes. Sin embargo, en el mismo momento, todos sus recuerdos de todas las malas experiencias que tuvo con sus hermanos y padres se inundaron para llenar su corazón de dolor y duda. En contraste, la llama negra violeta dentro de él comenzó a parpadear hambriento, paciente hospitalizado para su próxima comida. Nota del autor: este capítulo se realizará en primera persona en lugar de en tercera. Esto se hará hasta que Atlas crezca un poco más viejo. Ha pasado caso una semana desde que nací en este mundo y mi vida hasta ahora ha sido confusa en el mejor de los casos. Durante los primeros 3 días, finalmente me di cuenta de que había padre por enviado el par de cuerdas vocales y hileras de dientes de mi cuerpo terrícola. Debido a la falta de uso de mis órdenes vocales y la falta visible de dientes, no puedo vocalizar de otra dirección que no sean gruñidos y ruidos aleatorios para bebés. El hecho de que la voz que pensara en mi cabeza mar tan diferente del ruido que estoy creando me afecta a ambos, al mismo tiempo que me asusta durante unos segundos hasta que fecha cuenta de que fui yo quien hizo el ruido. Otra queja que tengo sobre este cuerpo es su falta de fuerza muscular. Apenas puedo mover mi cuerpo, hasta el punto de que gatear parece un sueño lejano y ni siquiera menciones estar de pie sobre mis puertas o incluso caminar. Tendré que volver a aprender cómo caminar y cómo mantener el equilibrio con este cuerpo horrible mientras trato de resistir la fuerza inminente conocida como tumba, sin mencionar que tengo que acostumbrarme a un nuevo centro de tumba en un cuerpo nuevo y más pequeño. En comparación con mi viejo cuerpo, moverse es una pesquilla viviente que apenas mejor con el tiempo. Todos los días maldición mi cuerpo indefenso repetitivo con mi extenso vocabulario de todas las novelas que leía en la tierra y mis estudios para la universidad. La juramentación solo aumentó cuando hice otro descubrimiento impactante. Durante la última semana, no se envió la necesidad de orinar ni el número 2. Al principio, pensé que las personas en este mundo simple evolucionado de dirección diferente para describir que estaban equivocadas cuando me presentaban en esta sala mítica que la gente en la Tierra llama un baño. Mis preocupaciones comenzaron a crear cuando comencé a pensar que tenía una tumba de retención urinaria o incluso una infección del tracto urinario como mejor escenario. Mis preocupaciones habían alcanzado un máximo histórico cuando hice mi realización final, lo que convirtió todas mis preocupaciones en puro horror. Finalmente me había dado cuenta de mi falta de activos masculinos donde se supone que debo orinar. Deberías haber visto la pura conmoción y horror escritos en mi cara de bebé cuando me di cuenta de que probablemente era una mujer. ¿Las mujeres no son urinas? Fue mi segundo pensamiento en ese momento, mientras que el primero fue muy ruidos hacia adentro. ¡Qué mierda! Mientras trata de no desmayarse por el shock. Después de ganar mi racionalidad y refrescarme del shock unas horas más tarde, me di cuenta de que probablemente haya tenido algo mal conmigo, ya que me amamantaban varias veces al día y todavía no sentía la necesidad de orinar. Si es el caso de que tuve una infección o un bloqueo, siento que ya habría tenido debido a la acumulación de deseos dentro de mi cuerpo o al menos vomitados por ahora. La clara preparación en la cara de mi madre biológica cuando se reflejó el equivalente de padres de este mundo, que supongo que están informidos con magia. Que usé y descubrí que no se usaron una sola vez, no ayudó en absoluto a la situación, lo que demuestra que podría ser un poco anormal. Ligeramente. Hablando de mi familia, son honestamente geniales pero un poco extraños. En primer lugar, los menos extraños eran mi madre y quien supongo que es mi abuela.
Eran amorosos y afectuosos, pero ambos parecían tener un hueso que recoger conmigo. Mi madre comenzaría a enojarse por el hecho de que dormiría. Bien, fingiría dormir, pero no necesita saber eso. Cada vez que intenta jugar conmigo. La abuela era mucho más astuta y podía decir cuando lo estoy fingiendo. Esto la haría despertarme e intentar hacer muecas que divertirían a un bebé normal o asustarían a la mierda. Seguiría su ejemplo y le daría la cara más desenamorada que mi cuerpo de bebé puede reunir mientras se reía internamente de la cara deprimida que haría después de otro de sus intentos fallidos. Mi hermana era honestamente la más amable pero al mismo tiempo la más molesta del lado femenino de la familia que no me dejaba descansar. Ella constantemente me molestaba cuando podía, y diría algunas palabras al azar que no pude comprender debido a la barrera del idioma y la falta de similitudes entre este y cualquier idioma que aprendí en la tierra que hubiera ayudado a descifrar eso. Honestamente, el lenguaje sonaba como una mezcla de lo que creo que sonaría el mandarín y las pocas pronunciaciones del árabe que conocía. El único lado positivo es que a través de esta charla de bebé que me da mi hermana, descubrí que me llamaban Pandora, un nombre extremadamente similar a una de las mitologías griegas que teníamos en la Tierra sobre una chica con una caja que cuando se abría dejaría caer la calamidad en el mundo. El lado masculino de la familia era igualmente, si no más extraño, que el lado femenino. En primer lugar, mi padre, que por alguna razón lleva una espada en la cadera donde quiera que vaya, actúa bastante frío hacia mí frente a su familia, pero cuando tiene que cuidarme solo, se convierte en la encarnación de un padre demasiado amoroso. La ilusión de que soy un bebé y olvidaré lo amable que es conmigo en secreto, lo engañé al pensar que no recordaré nada del amor y la atención que tiene hacia mí. Creo que esto es lo que los japoneses en la tierra llamarían tsundere por falta de traducción al inglés. Sin embargo, debido a mis problemas con el padre menor, lo encuentro dominante y molesto aunque sé que significa bueno. Parece que tengo problemas de confianza leves. Los hermanos gemelos, por otro lado, eran simplemente molestos. Mientras que uno siempre tenía una sonrisa petulante y constantemente peinaba su cabello rubio sucio y gelificado mientras escupía algunas tonterías. Por otro lado, el otro estaba reservado y carecía del departamento de confianza de que casi me sentía mal por abofetearlo en la cara por accidente mientras intentaba tocarme. Casi. No me importa el introvertido reservado porque no me molesta mucho, pero sus miradas tímidas hacen que parezca que está frente a su enamoramiento o algo así, lo que me molestó un poco. En contraste, su hermano era ruidoso y dominante, haciéndome imaginar las innumerables formas en que lo haría callar si tuviera un cuerpo de trabajo. Después de la semana desde que me reencarnaron, las preocupaciones de mis madres biológicas habían alcanzado un máximo histórico. Esto rápido la hizo tener un pequeño colapso antes de ser calmado por mi padre y él hizo considerar ir a un médico de alquiler. El hecho de que su hijo no haya orinado durante toda una semana asistencia a cualquier padre que se preocupara por su bebé hasta la muerte y, sinceramente, también me asustó. La cuestión era que el problema de micción no era la única anomalía a la que me enfrentaba, y después de la descripción de la anatomía biológica humana y sus necesidades físicas en este mundo eran casi idénticas a las de los humanos en la Tierra. Mi falta de calidad de los que requieren una cualita de esas nuevas comenzó a hacerme pensar que podría tener una defensa congénita o el equivalente mágico de este mundo. Si no biológico. De uno. Durante la última semana, él vio maravillas que solo espero ver de un mago profesional en la Tierra. Los ejemplos incluyen el uso de viento o agua para limpiar barrer el piso o incluso el uso de magia de fuego para calentar los alimentos enviados de que se enfríen. Mi hermana mayor también era una portadora de magia que ahora que lo pienso, parece ser más joven de lo que especulé por primera vez. Mi primera especulación fue una ilusión que se creó a partir del ambiente elegante pero infantil que vi a su alma, lo que me hizo creer que tendría alrededor de 18 años después de gastar más tiempo con ella. Lentamente estoy empezando a pensar que ella acabaría de ingresar a la escuela secundaria. De todos modos, mis padres decidieron llamar al médico local. Cuando el viejo me entró en la casa, me estaba mirando con una mirada intrigada que posteriormente me asustó en un instante. Mi primer pensamiento fue ¿quién diablos es este pedófilo? Antes de dar cuenta de que probablemente era el médico local, tanto por la forma en que se vestía con una música larga blanca hasta los tobillos como por la forma en que mis padres biológicos saludaban al viejo semicalvo hombre.
El hombre medía alrededor de 5 pasteles cuarto con arrugas y pliegues en la frente grabados de fruncir el ceño constantemente y bolsas de bate de los ojos que solo podría adivinar eran de trabajar excesivamente sin un buen período durante un período prolongado de tiempo. Mientras el hombre caminaba hacia mí, mi abuela, que es enfermera, miró a las dagas al antiguo que no notó. El viejo hizo una inspección rápida usando algún tipo de magia. Quemando energía vigorosa entró en mi cuerpo, circuló dentro y dejó mi cuerpo en 30 segundos. El viejo tenía una actitud ligeramente confusa pero desesperada hacia el resultado. Por puerto, se dio la vuelta y les dijo a mis padres algunas palabras antes de dejarlos con una expresión confusa pero viviada. Me di cuenta de que no encontró nada y que mi cuerpo estaba completo bien. En el momento en que el viejo se fue, toda la familia volvió la cabeza para mirarme. Todos los estados sincronizados con el movimiento del otro y se detenían al mismo tiempo. Esta escena me dio un breve recuerdo de un vídeo convertido que vi en la Tierra que me habría hecho una carcajada si no fuera por la tensión en la habitación. Sin embargo, unos momentos despreciados, todas sus confusas especulaciones llenas de especulaciones se desvanecieron con todos ellos emitiendo un breve suspiro antes de continuar con su día y hacer lo que sea que haya hecho. Ha pasado casi un mes desde que me reencarné en este cuerpo patético débil y mío y descubrí algunas cosas ligeramente inquietantes. En primer lugar, la buena noticia es que después de la exposición constante a la magia, comencé a poder ver partículas en el aire reuniéndose alrededor de las personas antes de que se usara la magia. La magia generalmente se concentraría frente a una mano, pero también podría extenderse por igual a todo el cuerpo, como una manta. La magia generalmente tiene un color que indica qué elemento se está utilizando. Por ejemplo, la magia del aire sería un cian plateado, el agua sería azul océano y el fuego sería un rojo anaranjado con una astilla de cian plateado dentro de él. Esto significaba que los magos deben poder ver las partículas elementales en el aire para arrastrarlos a un punto singular antes de liberarlos. Al mismo tiempo, podía ver un aura casi transparente que se agotaba del cuerpo de mi madre cada vez que usaba magia de aire o agua para limpiar. Ella controlaría las partículas en el aire para moverse en algún lugar o para concentrarse en un punto en particular. La razón por la que esto fue más inquietante que emocionante es que después de unos días de concentrarse en poder sentir las partículas elementales a mi alrededor, y después de 2 semanas seguidas de tratar de resonar con las partículas a mi alrededor para sentirlas sin tener que mirarlas, finalmente lo hice. Sin que yo lo sepa, todo este tiempo desde el momento en que nací, pequeñas cantidades residuales de partículas entrarían en mi cuerpo y se dirigían hacia el área de mi estómago mientras también entraban por mis pulmones cada vez que respiraba. Las partículas que entraron a través de mis pulmones se irían cuando exhalé, pero las partículas que iban directamente al área de mi estómago no se irían en absoluto, sino que se filtrarían en el nutrientes para extenderse por todo mi cuerpo. Este hecho hizo que muchas cosas tuvieran sentido y me preocupó por el futuro. Durante el último mes, no he sentido un solo momento en el que estaba somnoliento o necesitara dormir, excepto el día en que nací. Tampoco tuve hambre y no pude decir cuánto tiempo puedo pasar sin ser amamantado, pero sé que son más de 12 horas. La razón por la que no necesito hacer actividades en el baño se debe a que los elementos ingresan a mi cuerpo para descomponer lentamente la comida. Entonces, en lugar de ingerir los nutrientes necesarios y eliminar todos los desechos, la energía extraña descompone los alimentos para darme todos los nutrientes necesarios. Vitaminas, proteínas, azúcares, grasas, etc. Y destruye todos los desechos para alimentar los elementos dentro de mi cuerpo. Por lo que pude percibir con mi limitado sentido de energía débil, la energía comenzaría a filtrarse lentamente en todo mi cuerpo a través de lo que supongo que es mi torrente sanguíneo, y está siendo bombeado constantemente a algo cerca del centro de mi pecho, más cerca del lado derecho, donde la energía es la más abundante. Esto significa que aunque puedo pasar mucho tiempo sin comer barra ser amamantado, eventualmente tendré que comer barra ser amamantado para acumular energía para fortalecer y refinar mi cuerpo mientras está creciendo y tampoco para dormir. La acumulación de energía, por lo que he observado en la última semana y media, parece ser el efecto secundario de mi forma anormal de digerir los alimentos, que posteriormente es una forma muy útil de fortalecer mi cuerpo en el futuro cuando aprendo a acumular esta energía sin tener que comer, lo que lo haría mucho más eficiente, tal vez, probablemente.
De todos modos, en este momento quiero disfrutar de mi vida como un bebé sin ninguna responsabilidad, pero como el aburrimiento me está matando, estoy decidiendo encontrar una manera de refinar los elementos a través de la respiración y también aumentar mi sentido de energía, ya que podría ser útil en el futuro. En el último mes de mi nueva vida, él está constantemente tratando de resonar con los elementos que me rodearon. Aunque lo he estado haciendo durante el último mes más o menos, es mucho más difícil de lo que parece. Fuego, tengo que estar en un estado meditativo completo y no ser interrumpido por nadie durante al menos 10 minutos. Después de 10 minutos, tengo aproximadamente un minuto antes de que me duela un dolor de cabeza intenso que tenía aprendido por las malas evitar. El primer descubrimiento que pudo acumular de mi resonancia con las partes es que resonar no es lo mismo que manipular. Resonar con las partes parece ser el primer paso para convertir en un usuario mágico en este mundo mientras manipula los elementos necesarios que pueden emitir un aura mágica desde el momento miembro en tu cuerpo. Por lo que él vio tanto de mi madre como de mi hermana, manipular la magia requerida que las nuevas extremidades mientas al hombre algunas palabras antes de exudar aura. Aunque no entiendo por qué tendrían que cantar, no hay estabilidad de más intentarlo, ¿verdad? Después de 2 meses de estar vivo y rejuvenecerme a través del consumo de alimentos, mi cuerpo había comenzado a crecer y mejor mi cuerpo a un ritmo más rápido de lo que esperaría de un humano normal. Había comenzado a crecer dientes y muchos de bebé más refinados, hasta el punto de que ahora puedo arrastrarme. La cita es que no quiero darle a mi madre biológica un ataque al corazón al ver su bebé gatear a una edad tan temprana, pero en realidad no sé qué edad se supone que los bebés crecen los dientes o incluso se arrastran, ya que nunca había planeado tener un solo propio, así como solo estimé 4 meses. No podía consultar el crecimiento de mis dientes, pero lo menos que podía hacer era tocar mi incapacidad para arrastrarme. Hablando de familia, mi madre y mi hermana comenzaron a chear un poco conmigo, un pesar de que son extraños para mí, no puedo ignorar todo el efecto que estoy dando sin descanso. Encuentro sus molestias bastante molestas, pero estoy dispuesto a pasar por eso si eso hiciera felices a sus personalidades superficiales. Otra razón fue que mi madre biológica me grabó los buenos momentos con mi madre original, que por su reemplazo, tenía una debilidad. Debido a mis problemas de papá leves, no pude ver más allá de la constante molestia de mi padre. Aunque podría ver lo genuino en sus ojos, mi padre era original el mismo antes de la muerte de mi madre y él toda cenaba, no, nunca cambió. Siempre fue una victoria, pero de alguna hombre engañó a mi madre en la ilusión de una familia perfecta habitación con otras mujeres. Si tuviera que seguir el mismo principio, probablemente también debería odiar a mi hermana, o al menos me molestaría, pero en cambio, era todo lo contrario. Al principio, era bastante escéptico sobre ella, pero con el tiempo había crecido tanto como mi madre, si no más. No tenía idea de por qué, pero era como si se escuchara un aura familiar casi nostálgica a su alrededor. Lo mismo ocurre con mis hermanos gemelos reales, un solo veo como nada más que un insecto en la acera. El inglés está en el más molesto, haciéndome maldecir constante mi cuerpo débil por no permitirme hacer de su hermano mi único masculino en la familia. Sin embargo, después de 2 meses desde que pasó mi nacimiento, parecía que cada miembro de la familia se había vuelto un poco más ocupado. Apenas comencé a ver a mi padre y mi hermana, mientras que mis hermanos gemelos salían por alrededor de 6 horas solo para, afortunadamente, regresar. Mi padre se iba por la mañana y regresaba antes del atardecer, algo golpeado. Mi hermana, por otro lado, se iría la mayor parte de la semana solo para regresar con lo que supongo que son los fines de semana. Ella trataría de pasar mucho tiempo conmigo y mamá, mientras hacía todo lo posible para ignorar las disputas de los gemelos que estaban mucho más abiertos el uno al otro que a otras personas, hasta el punto, el callado estaría gritando y el presumido estaría temblando en sus botas. De todos modos, debido a la ausencia de todos menos de mi madre, e incluso entonces, ella tenía una imagen social y un grupo de amigos con los que lidiar. Por lo general, trataba de encontrar formas de respirar partículas elementales en mi cuerpo o tratar de manipular esos mismos elementos para crear un viento, un fuego del tamaño de una vela o incluso una pequeña burbuja, pero parecía inútil. Estaba avanzando tan lentamente en la magia que me preguntaba cómo demonios alguien podría usar la magia a la temprana edad de 15 años o si era malo en la magia en general. Una semana después, parecía que había hecho un gran avance, algo así. No fue un avance en la magia per se, pero fue un avance sin embargo. Un día,
Cuando estaba mirando a mi madre mientras lavaba los platos mientras yo disfrutaba de la vista frente a mí, vi un pequeño parpadeo de luz dorada ligeramente debajo de su pecho y sobre el área de su ombligo. El parpadeo dorado comenzó a aumentar de tamaño lentamente y se convirtió en una llama dorada alrededor del tamaño del puño de un adulto. La llama ardía constantemente dentro de ella, pero no le causaba ningún dolor a su huésped. La llama brillantemente ardiente era simple pero como cualquier otra llama en apariencia si ignoras su brillo dorado. Sin embargo, para mí, extrañamente se parecía a mi madre biológica barra madre actual desde su gentileza hasta su brillo. 6 días y medio después del avance, pude controlar la llama de todos ya que todos tenían uno, pero tomó mucha concentración en el lugar específico donde sé que se encuentra la llama. Lo que descubrí es que mi hermana tenía la llama más brillante y más grande de la familia, mientras que mi abuela tenía la llama brillante pero más pequeña. Aunque esto había marcado la mayoría de mis suposiciones, no significaba que cuanto más viejo seas, más pequeña y tenue será tu llama. Por lo que vi, mi padre tendría una llama tenue y ligeramente pequeña que ardería débilmente después de llegar a casa. El problema era que cuando despertara, la llama volvería a ser brillante y un poco más grande que el día anterior cuando regresara. Esto indica que cuanto más grande y brillante es la llama, más saludable y enérgico eres. Si bien el brillo de la llama indicaría la salud mental de una persona, el tamaño indicaría su salud física o fuerza, lo que explica por qué las ancianas como mi abuela tendrían una llama más pequeña, mientras que mis hermanos que no han desarrollado completamente sus cuerpos también tendrían una llama más pequeña que su hermana pero un poco más grande que la de mi madre. Han pasado 4 meses desde que me reencarné y nada ha sucedido realmente desde que me enteré de las llamas del alma y finalmente pude verlas. Hice el nombre en el acto y nadie lo sabrá, ya que estoy bastante seguro de que soy el único que puede verlos. Estas llamas del alma son mucho más convenientes de lo que parecen. Al principio, creía que estas llamas del alma simplemente me decían cuánta energía le quedaba a una persona, o en mejores palabras, su estado espiritual. Mi teoría es que todo y cualquier cosa que haga una persona afectará su estado espiritual, por lo tanto, cambiando el tamaño y el brillo de la llama del alma para replicar su estado actual. Esta teoría significativa que incluye las emociones, el estado físico, el estado mental e incluso la magia que usa puede afectar la llama de su alma de gestión positiva y negativa. En los últimos 2 meses, solo practiqué ver la llama que me hizo tener dolores de cabeza abrasadores similares a los que obtendría después de tratar de resonar y manipular las partes elementales a mi alrededor. Al derramar sangre, sudor y lágrimas. El sudor es el único literal, finalmente pude desarrollar mi capacidad de ver llamas del alma. Mientras que antes, las llamas serían borrosas y difíciles de ver, ahora eran un poco más claras de lo habitual. Esto me permitió ver finalmente las llamas como la primera vez que vi a mis madres, bueno, más o menos. La primera vez que vi la llama del alma de mi madre fue tan clara como el día y pude sentir un aura que se filtraba de ella, pero cuando se dejó el foco, la próxima vez que vi a mis madres encenderse, estaba borrosa barra nublada hasta el punto, lo único que pude ver fue grande y brillante era la llama. Incluso no podría distinguir la diferencia entre llamas de un tamaño similar, ya que todas se parecían entre sí. Después de mi pequeña evolución, pude ver la llama del alma mucho más claramente que antes. Este pequeño cambio me permitió verificar mis teorías antiguas. Aunque la teoría no había demostrado ser completamente correcta, descubrí que tenía razón en una cosa, y es que las emociones manipulan la forma en que arderá la llama del alma. Cuando mi madre le estaba haciendo mi padre por una razón de ser para mí, ya que no puedo entenderlos, su alma comenzaría a estelar violentamente hacia afuera y retrocedería a su forma original solo para estelar nuevo hacia afuera. Sin embargo, cuando me cuida, su llama ardería con un calor reducido y suave que casi podría sentir. Lo único que tiene ahora es que la indicación de preparación es un violento parpadeo en pánico, la ira es un estancamiento de llamas por todos muchachos, y la felicidad tranquila es una llama válida y suave. Finalmente, se debe a unos meses de constante molestia por parte de todos en la familia, después de los nombres de todos. Mi madre se llama Ava. Tiene ojos cian brillantes con curvas elegantes y cabello suave y sedoso que baja hasta sus caderas. Tenía una sonrisa que destruiría todo un castillo en cuenta de segundos, mientras que su piel irradiaba un aura sagrada cada vez que no estaba disponible con su propósito. Tenía aproximadamente 5 pasteles 7, era bastante pequeña, pero se notaba que todos los nutrientes iban a los lugares correctos.
Por lo que pude recoger y observar, el nombre de mi padre es Deros. Es un hombre alto, musculoso y delgado, de 6 pasteles 1, con ojos verdes y azules brillantes que se parecían a una aurora que verías en los cielos nocturnos de Islandia. Su cabello rubio sucio, desaliño pero suave, no tenía más de 1 pulgada o 2, mientras que los costos de su cabello estaban afitados dejando solo la parte superior. Tiene una mandíbula afilada y una cara hermosa, pero tenía bolsas leves de bate de los ojos y armas brugas casi imperceptibles en la frente. El nombre de mi hermana es el primero que apareció, y es Aroura. Es una niña pequeña y baja de no más de 5 pasteles 4 y tiene mechones dorados de cabello trenzado que se le pasa por el hombro hasta el área del pico. Al igual que los ojos de su padre y su nombre lo dice, ella tiene una mezcla entre azul y verde que se puede demostrar más aún que la media que la vanguardia hacia el iris, con todas las líneas de verde mezcladas para finalmente crear un color turquesa cerca del medio antes de llegar al iris. Su rostro casi siempre es una llamada calentando el día de calidad con solo su sonrisa. Sus curvas de Lucius gritaban madurez y elegancia, pero en contraste con su postura y figura, su rostro estaba lleno de ingenuidad e infantilismo. Zack es uno de mis hermanos. Es solo un gilipollas presumido con el mismo cabello rubio sucio que su padre y los ojos azules de su abuela. Es bastante bajo, pero eso se espera desde que era un niño. Parecería que tenía 8 años o algo así. Zarkon es el gemelo de Zacro, pero todo lo contrario de su hermano porque es pequeño en postura y personalidad. Es muy introvertido pero habla de todo corazón frente a su familia y especialidad a su hermano. No es bueno con las personas nuevas. Sin embargo, es un poco molesto, ya no sé por qué, simplemente no me gusta. Finalmente, tenemos una abuela, Sheila. Parecería tener poco más de 40 años con armas frugas en la mano y la cara. Sus ojos de color azul océano y su cabello brillaba con un color dorado sagrado que irradiaba de él. Su cabello estaba de vuelta en una cola de caballo la mayor parte del tiempo, que sería lo suficiente largo como para alcanzar su cintura. Después de que finalmente me esforcé por aprender el idioma, también aprendí el nombre de mis hermanos y padres. No necesitas saber los nombres de mi madre y mi padre, ya que llamas mamá o dad a los entusiasmados y me permitía llamarlos, sin embargo, no estancia de más saber sus nombres. Noviembrelus.com. Mi hermana siempre estaba extasiada después de otro de mis intentos fallidos de diciembre su nombre. Tenía 4 meses y no tenía un buen control sobre mi lengua y tampoco tenía suficientes dientes para decidir su nombre correcto. Decidí decir a Noona en su lugar, ya que no estoy perdonando nada diciendo su nombre incorrecto y al final, hace su trabajo. Como habían pasado 4 meses completos desde que nací, decidí que era una buena idea avanzar a un ritmo más rápido de lo que era hacerlo. Ahora practicaré todo el día para mirar las llamas del alma de las personas mientras usa el final del día para medir mi resonancia con los elementos y la noche para manipularlos. Todo esto eventualmente será incluido si no tengo éxito hasta ahora que tenga 3 años. Todavía vale la pena intencionarlo ya que no tengo nada más que hacer, especialmente entre semana. Finalmente, dentro de unos meses y justo cuando entró la primavera y la nieve se derritió, hice un gran avance, y esta vez en mis 3 prácticas. Aunque él está vivo durante los 2/3 de un año, no me miró en el espero. Esto se debe a que la abundancia de esos en este mundo es bastante pequeña y nunca dijo lo suficiente alto como para mirar un reflejo de ventana ni el único espero ubicado en el baño que solo él entrado cuando me bañé. Cuando finalmente me miré en el espero, me di cuenta de algo bastante impactante. Una diferencia de mi madre, que tenía otros brillantes decían o mi abuela que tenía otros oceánicos e incluso mi padre con un par de ojos Aroura, tenía ojos dorados brillantes. Por lo que sé, no es así como funciona la genética, pero estoy disponible en un trabajo con ella. De todas las formas, esto me permitió dar sentido a todo el extraño contacto visual que hice con todos desde que nací y también porque el médico me miró bronceado extrañamente la primera vez que nos convimos. Sin embargo, es lo que es, pero el resto de mi apariencia parecía completamente normal. Tenía el pelo dorado brillante y parecería cualquier otro bebé feo que haya visto. Una cosa que pasó por alto por completo fue mi falta de llama del alma. Como tenía la capacidad de llama de mi alma activa cada vez que miraba a alguien, la actividad instintiva mientras mira el espero solo para que no pase nada. La llama de mi madre tampoco aparece, así como decidí tratar de encontrar una manera de ver la llama de mi alma dentro de mi cuerpo. Después de derramar sangre, sudor y lágrimas durante tanto tiempo, finalmente pude encontrarás la manera de ver arder mi alma.
Era el mismo método que solía sentir los elementos mágicos a mi alrededor que me permitía verlos dentro de mí. La única diferencia esta vez fue que tenía que ver la llama de mi alma, no mi hombre, y la Santa Mierte. Era esa gran diferencia. Primero tuve que encontrarás una manera de sentir las llamas del alma y la única forma en que podría hacerlo es por lo que supuse que sería el calor de la llama del alma probable emitirá. A través de esto, no solo avanzaré para poder enviar las llamas del alma en general, sino que podría significar que puedo detectar una calidad a mi alma sin importar que... Como las llamas llevan la voluntad de su huésped, probablemente emitirán calor en consagración. Si esto es cierto, significa que los instintos humanos también pueden percibir la energía del alma como me gusta llamarla, pero de manera menos eficiente de lo que podré cuando Ishi dominó sentir la energía que me rodeaba. Esto se ve cuando su cabello se pone de pie ante el peligro, probablemente debido a su sostenido o al hecho de que su cuerpo esté sintiendo el aura peligrosa de la otra alma, notificando que huyas o esquives. Probablemente también Mar porque sentimientos que nos están observando a las veces antes de tomar una decisión, nuestro estado se revela, lo que llama un instinto intestinal. Novelus.com. De todos modos, en Spring había estado practicando todos los días esperando sentir la energía del alma a mi alma. Enviado un parpaleo del proceso de mil y un calor que me envolvía. Mi visión se volvió pura y negra, mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente frente a esta llama. Mi bebé estaba pálido cuando algunos recuerdos pasaron por mi cabeza antes de desaparecer. La llama violeta que había envuelto previamente mi cuerpo hizo lo mismo y se retiró hacia debajo de mi caja torácica y por encima del área del ombligo. Esta llama violeta ardía violenta y brillantemente. Era más grande que la llama de mi hermana y más brillante que cualquier llama que haya visto en mis dos vidas. Se quemó con la pasión del sol parpadeando vigorosamente ante todos los recuerdos negativos de mi vida pasada que se repetía en mi cabeza antes de desvanecerse lentamente como si se los estuviera tragando enteros. Esos pensamientos ya no me asustaban, todo lo que quedaba era ira desenfrenada y una pequeña sensación de nostalgia hacia esos recuerdos. Lo único que me había calmado era la cara preocupada de mi hermana, que parecía haberse dado cuenta de que me había puesto pálida y había comenzado a temblar de repente. La gran llama violeta y negra se hizo cada vez más pequeña antes de detenerse en un tamaño ligeramente más pequeño que el de mi hermana, pero más grande que cualquiera de mis otros hermanos o padres. El púrpura se filtró lentamente en el epicentro y el dorado vibrante volvió a la mayor parte de la llama, pero era diferente de la llama del alma de todos los demás. El epicentro era completamente negro, que lentamente se volvió más y más dorado brillante a medida que llegaba a los bordes de la llama. Las puntas de la llama ardían brillante y vigorosamente con un tono dorado, mientras que el centro parecía ser negro con un tinte púrpura tratando de escapar. Esta escena no me asustó tanto como debería, estaba tranquilo y el color ya había vuelto a mi cara hace mucho tiempo. Para pensarlo positivamente, ahora tengo una llama púrpura fría que recuerdo vívidamente haber visto cuando morí, y que también logré la llama del alma / detección de energía. Aunque mi sentido se limita a mí mismo en este momento, debería ser capaz de expandirse en el futuro cercano para permitirme sentir la energía del alma de los demás, para diferenciar mejor entre las emociones y los sentimientos que siente la gente en lugar de adivinarlo por el parpadeo de las llamas. En los últimos meses antes de la primavera, mientras estaba atrapado en casa y todos los demás parecían bastante ocupados, también había pasado por otros dos avances. Los más destacados serían la expansión del rango de partículas con las que puedo sentir y resonar, y el progreso con la manipulación de partículas elementales. En la última semana más o menos antes de la primavera, finalmente pude mover algunas partículas que están en el aire para concentrarme en un cierto punto de movimiento simple de un área a otra. Sin embargo, esto no significaba que pudiera usar ninguna de esas partículas. Mover esas partículas fue como empujar un automóvil mientras manipula una gran cantidad a la vez mientras intenta manipular cada partícula para hacer una sola tarea, es como mover un plano completo con solo una persona. Sí, eventualmente aprenderé a repostar o incluso pilotar el avión, pero sin un maestro o incluso un manual que me señale en la dirección correcta, también podría recrear toda la edad de piedra e intentar evolucionar la sociedad lo suficientemente inteligente como para crear un renacimiento desde cero. El otro problema era que tenía que ingresar mi voluntad en cada partícula que quería mover, que es la forma incorrecta de hacerlo desde lo que puedo ver tanto de mi hermana como de mi madre. Las partículas normales son invisibles, así que realmente no puedo verlas, pero al sentirlas puedo controlarlas individualmente.
Lo que mi madre y Aroura están haciendo es coagular a un montón de ellos, lo suficientemente grande como para que apenas pueda ver con mis ojos desnudos, para ponerlos en uso práctico antes de usar su voluntad barra maná innato para darles forma con un pensamiento o canto. Solo por eso, puedo ver varias cosas que estoy haciendo mal, pero no puedo arreglar ninguna de ellas, ya que requiere que tenga suficiente energía personal barra maná para liberar de mi cuerpo. Si bien esto último requiere que pueda controlar mi maná imbuido barra mi voluntad en esas partículas y moverlas como un grupo en lugar de partículas singulares. En los últimos días desde el comienzo de la primavera, mis padres comen un parecer muy esperanzadores cada vez que me miraban. La cuestión era que no entendía por qué hasta que practicaba una serie de movimientos para su reacción. Según las acciones de todos los que me rodearon, excepto mis hermanos, creo que están esperando que camine. Ya les había demostrado que podía gatear cuando tenía 3 meses porque me habría de no poder moverme. Después de convertirme en un bebé de casi 5 meses, comencé a entender un poco del idioma solo por la charla del bebé que mi hermana haría conmigo cuando estuviera cerca. Decidí caminar una pequeña distancia delante de ellos antes de caer al suelo porque gatear era mucho más conveniente. Después de que me crecieron los dientes y me acostumbré a mi nuevo par de cuerdas vocales, finalmente había decidido decidir una serie de palabras a mi hermana cada vez que entendía lo que estaba diciendo, lo que la hacía extremadamente feliz y visiblemente orgullosa de su logro de enseñar a hablar. No hablas con nadie más que con mi hermana, pase lo que pase. La única vez que hablaba es cuando estaba frente a mi hermana o cuando necesitaba comida. Honestamente, no me importaba tanto el resto de la familia como mi hermana, y mi madre tampoco se quedó muerto atrás. Desde el momento en que nací en este mundo, no me importaban las personas que me rodeaban. Los vi a todos como extraños poco confiables. Y, sin embargo, de alguna manera por una razón desconocida para mí, desenrolló una debilidad por mi madre y luego mi hermana. En un momento, mi amor por mi hermana excedió el de mi madre presente, razones desconocidas para mí. Podía haber sido por el amor incondicional que me mostró a pesar de que era un niño y no tenía que hacerlo, o podría ser que me abrí de mis padres y acabo de ver a mi hermana como una persona más divertida para estar cerca. Sin embargo, una cosa era segura, me gustaba más que cualquier persona que hubiera conocido en mis 2 vidas, aparte de mi madre original. Ella fue realmente la primera persona que había visto como confiable y la única persona con la que estaba feliz de estar relacionado. Poco a poco comencé a esperar anticipadamente los finos de semana más que cualquier otro día de la semana. Pasaría la mayor parte de mi tiempo aprovechando mi hombre e intencionando manipular los elementos que me rodean. Cuando llegó el fin de semana, mi padre no iba a lo que era trabajo debido a lo mejor que es cuando llega a casa, pero mi hermana también volvía a una casa durante 2 días antes de volver a la escuela. Cuando las personas de este mundo son mis hermanas, una edad que todavía no conozco, las personas tienen que ir a la escuela durante toda la semana, excepto los finos de semana. Este mundo tiene la misma cantidad de días en una semana que la Tierra y cuenta sus años en estaciones en lugar de meses. Sin embargo, cuenta sus semanas en lugar de lo que puede ver en el calendario íntimo de la chimenea. Hay 57 semanas en total, que está lo suficiente cerca de las semanas terrestres en un año. Si bien mi padre solo tendría una semana de vacaciones cada temporada, excepto el verano, donde tendencia 2 semanas para irse, mi hermana tendencia 4 semanas en la transición entre el verano y el otro, mientras una semana de licencia en interés y primavera. Toda esta información simplemente se marcó en el calendario y debido a que observé todo lo que hicieron y reuní los puntos, pude saber fácilmente qué colores en el calendario indicaban qué individuo. De todos modos, son las vacaciones de primavera y todos están en casa ahora mismo preparándose para un picnic. Por las palabras que pude descifrar, las que sabía el significado eran amigos, externos y comida. Normalmente, solo con esas palabras, no podría entender lo que estaba sucediendo, sino de acuerdo con los gestos y las acciones de traer una canasta llena de comida, fue mi mejor suposición. Aroura estaba llena de alegría cuando jugaba conmigo, mientras mis padres cambiaban a mis hermanos y empacaban todo lo necesario apresuradamente. Estábamos en un horario apretado porque se volvería oscuro, lo cual dudaba, o la gente nos estaba esperando. Después de una hora más o menos de personas corriendo por los fuertes quejidos de niños que querían quedarse en casa, finalmente nos pusimos en marcha. Creo que olvidé mencionar que mis padres probablemente no eran tan ricos, pero al mismo tiempo, el dinero no era un problema que tenía la familia.
Desde la elegancia de mi hermana y hasta el hecho de que podíamos pagar un médico para que viniera a nuestra casa, diría que estábamos cerca de ser nobles y aún no éramos nobles menores. Había un elegante carruaje a unos 100 metros de nuestra casa. Era un poco grande, tan grande como un automóvil de 8 plazas si ignorabas a los caballos, y estaba decorado con cortinas rojas en el interior visibles desde el exterior, y también era de color marrón madera con grabado dorado en el costado y los bordes del carro. Estaba conectado a 2 caballos, ambos con una correa de un hombre con un traje de mayordomo blanco y negro con las correas sobre su hombro y la corbata de lazo en la parte inferior de su cuello negra. Tenía el pelo gris gelificado con bigote gris y una cara arrugada ligeramente vieja. El hombre medía 5 pies 8 de alto y parecía tener más de 30 años. Cuando entramos, el carruaje comenzó a partir de inmediato. Esta fue mi primera vez afuera desde que nací, pero incluso entonces, no miré a mi alrededor como todos esperaban que lo hiciera. Más bien, actué como si estuviera durmiendo frente a todos mientras intentaba manipular los elementos que me rodeaban al mismo tiempo. Una cosa que olvidé mencionar fue que mi abuela no podía venir, y no era que simplemente no lo hiciera, sino que se fue de casa cuando llegó la primavera. Supongo que tuvo que ir a trabajar, ya que estoy bastante seguro de que es un mago de renombre, y por los abrazos y las lágrimas, me di cuenta de que probablemente no la vería hasta al menos el próximo otoño. De todos modos, el carruaje se detuvo y finalmente llegamos a nuestro destino. Cuando salimos, todo lo que pude ver fueron enormes llanuras con árboles separados el uno del otro y una cantidad muy mínima de arbustos. El mayordomo nos llevó a la supuesta área de reunión. El área tenía múltiples mantas barra sábanas delgadas en la hierba donde la gente se sentaba, comía o bebía té. Había alrededor de 30 personas y no fui el único sorprendido por la cantidad de personas aquí para un simple picnic. Mis padres se sorprendieron pero rápidamente recuperaron la compostura cuando una mujer con un vestido rojo, 5 pies 4 con el cabello ondulado negro y marrón bajando ligeramente debajo de sus hombros, alineado con sus omóplatos. Llevaba lápiz labial rojo y caminaba hacia nosotros con una copa de vino en la mano derecha que estaba cubierta con un guante rojo. Estaba claramente en sus 30 años y tenía un aspecto bastante normal. Detrás de ella había un niño, que supongo que es su hijo, que parecía tener la misma edad que Aurora, mirando claramente a mi hermana mayor de arriba abajo, lo que me enfureció un poco.